Que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, sea con cada uno de ustedes. Amén. Que la paz de aquel que tiene el mundo en sus manos sea con cada uno de ustedes. Que la paz que aquel que le puso un alto a ese feroz mar y le dijo: de aquí no pasarás, sea con cada uno de ustedes. Aquel que puede tornar cualquier turbulencia en paz a pesar de la prueba. Sadrach, Mesach y Abednego estaban en un horno de fuego, dentro ya, pero antes de ingresar al horno, ¿qué dijo? No nos inclinaremos, sino que a Dios adoraremos. Nunca perdieron la fe, nunca perdieron la esperanza, nunca se dejaron amedrentar de lo que escuchaban, de lo que miraban, ni de todo lo que estaba aconteciendo. Que la paz de Cristo sea con cada uno de nosotros. Amén. A Dios sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Es un gozo, hermanos, y un privilegio para mí, la verdad, estar nuevamente enfrente de ustedes. Ya teníamos un tiempito. Ustedes saben, ¿verdad?, la situación por la cual estábamos pasando, que es una dicha, una bendición. Gracias a Dios por sus oraciones. Gracias a Dios, ya en casa está nuestra bebé. Está Belkis ahí recuperándose. Prontamente se estará integrando con nosotros. Y reciban saludos de ella, mi esposa. Amén. Gracias por estar ahí pendientes de la oración, que nos ha ayudado mucho en ese momento tan hermoso que es el nacimiento de un hijo. Amén. Vamos a estar leyendo, hermanos, en esta escritura. En estas escrituras vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo, por favor. Vamos a leer en Mateo capítulo 5. Y vamos a estar leyendo del 1 al 3. Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 3. Antes de iniciar, si alguien tiene algún teléfono celular, ahora es el tiempo para ponerlo en vibración o en silencio, o apagarlo, como ustedes gusten, para que no suene a media prédica. Entonces ahora es el tiempo para que tengamos ese espacio y apagar el teléfono o ponerlo en silencio. ¿Estamos ahí en San Mateo capítulo 5? Amén. Bueno, leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y su letra dice de la siguiente manera: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Padre, gracias, Señor amado. En el nombre de Jesús, mi Rey, nos acercamos, mi Dios amado, confiadamente, pero con reverencia ante el trono de su gracia, Señor, sabiendo, Padre amado, que lo podemos hacer solamente por pura misericordia, mi Dios amado. Padre, en esta noche, Señor, venimos pidiendo, mi Rey amado, de su gracia, Padre. Venimos pidiendo, Padre amado, de su favor, mi Dios amado, para poder escudriñar, para poder meditar en esta palabra, Señor, en estos versículos tan importantes, mi Dios. Amado Rey, todo esto lo ponemos en sus manos, porque sus manos son las que hacen todo perfecto, Señor. Porque sus manos, mi Dios amado, son las que edifican, mi Dios amado. Sus palabras son las que hacen el efecto, mi Dios amado, de una manera edificante, mi Dios, para nuestras vidas. Padre, tome control, mi Rey amado, de cada mente en este lugar, Señor. Tome control de cada espacio, Señor amado, de este cuarto, mi Dios amado. En todo momento, Padre, que su Espíritu Santo esté llevando esta palabra a los corazones, mi Dios, ya que solamente yo la puedo llevar a los oídos, mi Rey. Pero su Espíritu, que es poder, mi Dios, la puede llevar a ese corazón, Señor amado, y hacer el efecto, mi Dios, que usted quiere que haga, Padre. En el nombre de Jesús, dependemos solamente de usted, mi Dios amado, sabiendo que usted es el único que merece gloria, honra y alabanza, papá. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Amén y amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Vamos a estar mirando esta pequeña enseñanza, pero con un gran significado, amén. Quiero ahora en esta noche entablar esta pequeña enseñanza con el tema de una bancarrota total. Una bancarrota total. Creo que muchos estamos familiarizados con esa palabra, una bancarrota, amén, cuando se ha perdido absolutamente todo. Entonces, bajo ese tema quiero estar entablando esta enseñanza, bancarrota total.
vamos a estar mirando otros pasajes bíblicos para poder corroborar, para poder reforzar estos primeros versículos. Amén. San Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 3. Como bien sabemos, ahí estamos al frente del Sermón del Monte y empieza con las bienaventuranzas. Este sermón es el sermón más largo probablemente que Jesús dio sobre la faz de la tierra, ya que abarca tres capítulos de este evangelio, que es 5, 6 y 7. Entonces tiene gran reverencia, tiene gran magna, tiene mucho valor, tiene mucho significado, ya que abarca 3 capítulos. Amén. Entonces es algo maravilloso que Jesús nos enseña en estos 3 capítulos. Amén. Gracias, Antiguito. Como dije yo, al iniciar el ministerio de Jesús, Él empezó de una manera maravillosa. Y este sermón del monte, estas bienaventuranzas, es una manera que nos enseña cómo un discípulo de Cristo vive, cómo un discípulo de Cristo piensa, cómo un discípulo de Cristo siente, cómo un discípulo de Cristo está caminando en su diario vivir. Amén. Entonces tiene mucha importancia y eso nos abre, amén, la mente para prestar atención. Somos creyentes, somos discípulos de Cristo, estamos siguiendo las pisadas de ese hombre maravilloso, perfecto, santo, todopoderoso. Somos sus discípulos. Entonces este sermón tiene que abrir nuestra mente para eso. Amén. No obstante, se escucha muy poco de las enseñanzas de Jesús. Se escucha muy poco hoy en día de las enseñanzas de Jesús, de las bienaventuranzas. Probablemente es muy poco predicado hoy en día este tipo de mensajes, pero no por eso no dejan de ser importantes. Tiene una gran enseñanza para cada uno de nosotros. Pero este versículo, como el Sermón del Monte, puede muchas veces malinterpretarse si no se da si no se escudriña de una manera apropiada. Puede perder la esencia verdadera si no se comparte o se expone de una manera que realmente se tiene que exponer. Puede perder la esencia que Jesús estaba queriendo dar a la multitud, a sus discípulos. Entonces es de mucho cuidado. Por lo cual necesitamos el poder de Dios a través del Espíritu Santo para que nos ayude, tanto que ponga gracia en mí, y le pido que ponga gracia en mí para poder explicar de la mejor manera y que sea entendible para nosotros, y que tengamos esto palpable en nuestros corazones para poder captar lo que Jesús estaba queriendo tratar de decir. Vamos a empezar. El versículo 1 y versículo 2 dice de la siguiente manera, ¿verdad? Dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Desde el versículo 2 ya nos empieza a decir, ¿no?, algo importante, que él les enseñaba. Él traía una enseñanza, él traía una doctrina, él traía una manera que tenían que aprender los discípulos y vivir conforme a esa enseñanza. Y la primera palabra del capítulo 3 dice bienaventurados. Vamos a hacer una pausa ahí. Vamos a tratar de desmenuzar esta palabra un poquito más, que la hemos escuchado muchas veces y sabemos lo que significa. Una palabra que se ha compartido en varias ocasiones. Bienaventurados está hablando de una persona que es completamente dichoso. Es súper dichoso. Es algo mucho más que feliz. Es una persona que es afortunado. Es una persona que goza de la felicidad que viene o que es concedida de parte de Dios. Una persona bienaventurada es una persona que goza de la felicidad que es concedida o que va conforme a la voluntad de Dios. Eso es ser una persona bienaventurada. Es algo mucho más profundo que una emoción. Es algo mucho más profundo que una emoción superficial. ¿A qué me estoy refiriendo? Nosotros podemos estar emocionados o felices por haber recibido alguna noticia, por haber recibido algún premio, por habernos enterado de algo. Podemos estar emocionados por el momento o felices, pero al momento que llega otra noticia no muy agradable, otra noticia triste, cuando vemos que algo malo pasa, termina opacando esa emoción, esa felicidad, porque era superficial, no era profunda, no estaba arraigada en nuestros corazones. Eso es una emoción o una felicidad superficial.
No es eso, eso no es ser bienaventurado. Eso no es ser gozoso. Eso no es ser doblemente dichoso. Una persona que va por la calle aparentemente feliz no quiere decir que es bienaventurado. Bienaventurado es una persona que tiene esa dicha, que tiene ese gozo y que a pesar de recibir una noticia desagradable o triste, sigue teniendo gozo. No lo termina opacando, porque eso está arraigado, está penetrado en el corazón, en el alma. Está ahí bien cimentado y no se mueve. No es que no se vaya a mirar la tristeza del momento por la noticia recibida, sí se va a mirar, pero el gozo no se va a ir. El gozo no va a desaparecer, no va a ser efímero, no va a ser fugaz, porque está bien plantado. Y eso es ser bienaventurado, es ser más que gozoso, es ser doblemente dichoso y afortunado. Y como dije anteriormente, es una felicidad que es concedida de parte de Dios. Aquí quiero llegar con esto. Como dijo una persona que se llamó C.S. Lewis, fue un gran teólogo que ya pasó de esta vida y está en la presencia de Dios, esperemos. Él dijo lo siguiente: Dios no nos puede otorgar una felicidad fuera de Él, porque no existe tal cosa. Dios no nos puede otorgar, o Dios no puede dar a la humanidad una felicidad fuera de los parámetros de Dios, de la voluntad de Dios, porque no existe tal cosa. Aparentemente el mundo es feliz, pero fuera de los parámetros de Dios y de las Escrituras no lo es. Entonces Dios no puede darnos eso si no estamos viviendo conforme a su palabra. Es la diferencia entre emoción y felicidad superficial a un gozo arraigado en las Escrituras. Y algo maravilloso, hermanos, que pueden pasar cualquier cosa, pero el gozo sigue estando. Si tenemos a Cristo, el gozo está ahí, el gozo está palpable, el gozo está presente. Las bienaventuranzas, hermanos, demuestran que el camino a las bendiciones celestiales es lo contrario al camino mundano que se usa para buscar la felicidad. Las bienaventuranzas demuestran el camino a las bendiciones celestiales, que es lo contrario que el mundo usa, que el sistema mundano usa para buscar la felicidad. No van de la mano, no son compatibles. Por ejemplo, la idea mundana o el sistema mundano de la felicidad, ¿en qué se caracteriza? ¿Qué abarca? Riquezas, éxito, superación personal, poder, fama, alegría del momento, en las modas. En eso se enfoca la felicidad mundana. Esa es la idea de una persona mundana en cuanto a la felicidad. Entonces hay un problema, porque así como el mundo tiene esa idea errónea de la felicidad o del gozo, el mundo no entiende las bendiciones celestiales. El mundo no puede entender, el hombre natural no puede entender las bendiciones celestiales, como lo dice Efesios 1:3. Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con todas bendiciones celestiales en las regiones celestes, en Cristo Jesús. Ellos no pueden entender eso. Ellos no pueden entender esa magnitud. Ellos no pueden entender esos principios, esa maravillosa bendición que dice Efesios 1:3. Ellos no lo pueden entender. Por tanto, como no pueden entender las bendiciones celestiales, ¿saben también algo? No pueden entender el sermón del monte. No pueden entender el sermón del monte. Nunca les va a hacer que es algo coherente para ellos. No van a poder entenderlo. ¿Saben algo? Ellos pueden pensar que incluso se contradice o que no tiene sentido, porque no pueden percibir las bendiciones celestiales y no pueden entender las enseñanzas de Jesús dadas en el sermón del monte o en las bienaventuranzas. No van de la mano. Y como dije, puede ser hasta contradictorio para ellos. En varias ocasiones nosotros hemos comentado con los jóvenes: jóvenes, la Biblia se contradice. La Biblia se contradice. Y hemos comentado con ellos y hemos mirado versículos que usan las personas para argumentar que la Biblia se contradice. Y ahí poquito a poquito, en lo que podemos, vamos mirando y vamos explicando que la Biblia no se contradice, que no tiene error, que es perfecta en su totalidad, que es autoritativa, que es lo único
perfecto sobre la tierra hoy en día. La Biblia, el único libro perfecto hoy en día. Este volumen de 66 libros es lo único perfecto en cuanto a papel y escrito hoy en día. Amén. Entonces no se contradice. Pero vamos a ver algo interesante. Y para esto voy a pedir por favor que vayamos a Lucas capítulo 6, versículo 20. Lucas capítulo 6, versículo 20. Lucas capítulo 6, versículo 20 dice de la siguiente manera: alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. ¿Qué es lo que estamos mirando? Es un versículo muy paralelo a lo que estamos leyendo en Mateo. Es un versículo muy paralelo a lo que nos está diciendo Mateo en el capítulo 5, versículo 3, pero con una pequeña diferencia. ¿Podemos ver cuál es esa diferencia? Podemos ver qué es lo diferente a Mateo, que omite una palabra, que no menciona una palabra. Dice Mateo 5:3: bienaventurados los pobres en espíritu. Lucas dice de la siguiente manera: bienaventurados vosotros los pobres. Hay una diferencia. Se omitió una palabra. Y ahora vamos a mirar algo interesante. ¿De qué pobreza se está hablando? ¿De qué pobreza está hablando Mateo y de qué pobreza está hablando Lucas? Lucas omite una palabra y Mateo lo dijo: vosotros los pobres en espíritu. Entonces, ¿será que se está hablando de una pobreza en recursos materiales? ¿Será que se está hablando de una pobreza en un estado social muy bajo, muy escaso, muy falta de materialismo? ¿De qué tipo de pobreza están hablando estas personas inspirados por el Espíritu Santo? Algo interesante que yo, mientras preparaba esto, meditaba. ¿Ustedes saben cuál es el primer país de la lista a nivel mundial en pobreza? El primer país en una lista a nivel pobreza monetariamente, materialista, el número 1, no tanto, pero también andaba ahí en esa lista. Es Afganistán. Afganistán está catalogado como el primero en ocupar la lista en una pobreza, materialmente hablando. Y algo interesante, que dice que los bienaventurados, los pobres, aquí Lucas, van a heredar el reino de Dios. Van a heredar, o de ellos es el reino de Dios, los pobres. Si leemos este versículo sin estudiar más a fondo, es por eso que decía que se puede malinterpretar. Si leemos este versículo sin estudiar más a fondo, pensamos que los de Afganistán van a heredar el reino de Dios y que de ellos es el reino de Dios. Pero algo interesante, ¿saben cuál es la religión o lo que más se cree, lo que más predomina en Afganistán? El Islam. El Islam. ¿Y qué es lo que piensan los islámicos de Jesús? Que era un profeta y que era un líder religioso. No le dan la autoridad como Dios. Ellos no tienen esa compatibilidad con nosotros, que Jesús es Dios. Entonces hay un problema, porque si Lucas está hablando de ese tipo de pobreza y dice que los pobres van a heredar, o que de ellos es el reino de Dios, y los de Afganistán son las personas más pobres a nivel mundial, ellos son los que heredan el reino de Dios, pero tienen a Jesús como un líder religioso y no le dan el lugar. Entonces hay un problema. Entonces, algo que nos hace ver que de ese tipo de pobreza no está hablando Lucas ni Mateo. Mateo lo corrobora y podemos ver esa palabra, ¿no?, en espíritu, y podemos entender que no se trata de esa pobreza, Nosotros bien sabemos lo que dice Colosenses 1:15, hablando de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda nación. ¿Queremos conocer a Dios? Miremos a Jesús. ¿Queremos conocer el amor de Dios? Ahí está Jesús. Lo dice Colosenses 1:15. Él es Dios y no podemos omitir eso, no podemos negar eso, no podemos ni siquiera que se nos pase por la mente el dudar eso, porque Él es Dios, Jesús mismo, amén. Y ahora le pido, hermanos, que nos lleven en oración a los jóvenes y a mi persona, porque
Es algo interesante, hermanos, un paréntesis, y no me salgo del tema, pero algo interesante. Cuando nosotros entendemos la escritura, o cuando buscamos entender la escritura, se despierta un hambre, se despierta un gozo, se despierta, hey, yo quiero más, yo quiero más. ¿Saben cuál fue la petición de los jóvenes? Este convivio de jóvenes que pasó el lunes. Hermano Iván, ¿y por qué no ¿por qué no intentamos aprender la diferencia que hay entre, de creencias entre las religiones? ¿Qué piensan los testigos de Jehová de Jesús? ¿Qué piensan los testigos de Jehová de la Biblia? ¿Qué piensan los mormones? ¿Por qué no nos ayudamos todos y aprendemos de esto? Para que ustedes vean, cuando hay un hambre de la palabra de Dios, ellos mismos me pidieron eso. Ellos mismos, y es algo glorioso, algo maravilloso, que en un ciclo en el que estamos viviendo, una juventud se despierte con esa hambre de aprender bien quién es Dios. Es algo maravilloso, de conocerlo a Él, es algo maravilloso. Por lo cual le pedimos de sus oraciones para que llevemos eso en nuestras rodillas y tengamos un resultado hermoso. Amén. Entonces era solamente un paréntesis, pero volvemos a lo mismo. Dice, Lucas y Mateo se refieren a una pobreza mucho más profunda, de escasos de bienes materiales, a una pobreza más profunda y más preocupante aún que la falta de dinero, que la falta de materialismo. No está hablando de ese tipo de pobreza, es algo más profundo y es algo más severo, algo más preocupante. Y en este tipo de pobrezas que está hablando Lucas y Mateo, les comunico que abarca toda la raza humana. Toda la raza humana que ha caminado, que camina y que caminará sobre la faz de la tierra, a excepción de Jesús. Esta pobreza que está hablando Mateo y Lucas está abarcando y está mencionando a toda la raza humana que ha caminado, que camina y que caminará sobre la faz de la tierra, a excepción de Jesús. Jesús caminó por la tierra, amén, sabemos, pero Él no entra en esta categoría. Es el único que no entra en esta categoría. De ahí en fuera, todos abarcamos esa categoría. Todos abarcamos esa categoría. ¿De qué pobreza es la que se menciona en estos dos evangelios sinópticos? ¿De qué pobreza estamos hablando? Se está hablando de lo opuesto a la autosuficiencia. Se está hablando de lo opuesto al creerse autosuficiente. Se está hablando de lo opuesto al creerse yo todo lo puedo, yo soy suficiente, yo no necesito de nada. Se está hablando a ese tipo de pobreza. Se está hablando de una bancarrota total, espiritualmente hablando. De ese tipo de pobreza se está hablando en Mateo y en Lucas. Describe a aquellos que están conscientes de un estado de perdición espiritual. Describe a aquellos que están conscientes de su estado de perdición y de su necesidad de alguien o de algo. Y es ahí donde nosotros vamos a ir entrando y vamos a ir mirando con unos ejemplos que les voy a comentar, y tantos bíblicos, para nosotros poder entender este tipo de pobreza. Vamos a hablar de gente rica pero pobre, y vamos a hablar de gente pobre pero rica. Sé que suena un trabalenguas, hermanos, y es por eso que yo les digo que necesito de la gracia de Dios para que podamos entender la necesidad de este versículo. Gente rica siendo pobre, gente pobre siendo rica, hermano Iván. Ten cuidado porque se te va lengua a la traba, como yo le digo a los jóvenes en ocasiones. Es interesante y se necesita mucho cuidado para poder entender esto. ¿Saben ustedes qué fue lo que dijo la persona que construyó el Titanic? Ni Dios mismo puede destruir este barco. En ese ciclo era un barco que llamaba la atención de todo el mundo, probablemente porque era algo icónico, algo que predominaba en todo, que sobresalió probablemente en los periódicos. Y él dijo esa osadía, él tuvo el atrevimiento de decir eso: ni Dios mismo puede hundir este barco. No tengo que comentarles lo que ha pasado con ese barco. No tengo que comentarles. Era un rico, amén, que se creía autosuficiente.
Era un rico que con su conocimiento, porque no es sabiduría, con su inteligencia, pensaba que todo lo podía. Pero nosotros sabemos cuál fue el término o cómo finalizó ese gran barco. Ni lo terminó. Ni lo terminó. Es ahí la autosuficiencia y el problema de no depender del Creador, de no depender del que todo lo puede. Una persona más, Marilyn Monroe. Esta persona, antes de morir, tuvo la dicha y tuvo el privilegio y la bendición de ser evangelizada por Billy Graham. Antes de morir, ¿saben cuáles fueron sus palabras de ella? Yo no necesito de tu Jesús. Prácticamente diciendo, yo todo lo tengo. Prácticamente diciendo, yo estoy confiada en mi riqueza. Yo estoy confiada en mi fama. Yo estoy confiada en el poder. Yo estoy confiada en lo que puedo influenciar a la humanidad, a la gente con mi música, con lo que ella quería o lo que ella pensaba. Era rica, probablemente una estrella en Hollywood, no sé. Pero no tenía nada realmente. Y sabemos también cuál es el final de esta persona. Vamos a algo bíblico. Vamos a ver algo bíblico y que esto nos ayude a depender cada día más de Dios. Hermano Iván, es que yo ya lo he entendido y yo dependo de Dios y entiendo que soy bienaventurado y pobre en espíritu. Pero vamos a mirar estos ejemplos y que nos ayude a agarrarnos todavía más de lo que ya estamos agarrados de la mano de Dios. Y vamos a ir a Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Lucas capítulo 18, versículo del 9 al 14. Dice la palabra de la siguiente manera, hablando de la parábola del fariseo y el publicano. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Dice el 14, os digo que este, hablando del publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Yo me gozaba cuando el hermano Martín mencionaba esas palabras. Gloria a Dios. Yo me gozaba cuando el hermano Martín, porque yo decía entre mí mismo ahí parado: Dios, tú ya estás hablando. Tú ya estás hablando. Y es que es lo que pasa cuando mencionamos la escritura. Dios habla. Dios habla a su pueblo y Dios nos exhorta. Tenemos esta escena. Hemos escuchado también en cantidad de sermones probablemente. Hemos leído esta escena varias veces. Y podemos decir, hermano Iván, yo entiendo que los fariseos en ese entonces tenían una mala imagen y tenían una mala perspectiva de lo que es realmente una vida piadosa. Yo no pienso de esa manera, hermano Iván. Yo no pienso como un fariseo. Yo no pienso o no tengo la actitud de un fariseo. Bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces podemos tener una actitud farisaica sin saberlo. Sin saberlo. Muchas veces podemos cometer ese error como el fariseo. Probablemente no va a ser con nuestras palabras y decir lo que él comentaba de este publicano. Pero ¿qué pasa cuando miramos a una persona que está perdida en sus pecados allá afuera? ¿Qué decimos? Gracias a Dios que yo no soy como ese borracho, mentiroso, mujeriego. ¿Tenemos esa misma actitud o tenemos una actitud de: Padre, ten misericordia, Señor? Yo estaba ahí, probablemente no me emborrachaba, pero probablemente de mi boca salen unas palabras, Señor. Probablemente no estaba cometiendo los mismos pecados, pero de alguna u otra manera estaba fallando a Dios.
Señor, ten misericordia. Rompe su corazón de carne y pon un corazón de un corazón de piedra, rómpelo y pon un corazón de carne dentro de él. Tú puedes hacer lo posible. Tú puedes hacer lo posible, Señor, como lo hiciste conmigo, hazlo con él. ¿Qué es lo que pensamos cuando miramos a dos homosexuales besándose por la calle o agarrados de la mano? ¡Qué asco! ¡Qué gente tan sucia! Probablemente tenemos esa actitud. ¿Y saben que esa es una actitud farisaica? Porque ellos no saben lo que hacen. Porque ellos están entenebrecidos. Están entenebrecidos en su mente y no entienden las cosas como un diseño perfecto que lo ha dejado Dios en su palabra. ¿Qué nos toca hacer? Señor, sé que no es agradable, Señor, pero ten misericordia de él. Hazlos entender que eso no es el diseño que tú has preparado para tu humanidad, para la humanidad. Esa no es. Señor, ten misericordia. ¿No lo hizo Jesús así? No podía Jesús solamente hacer un chasquido de dedos en esa cruz o pensarlo y que descendiera algo y acabar con toda esa gente que lo estaba crucificando en el Gólgata. Él podía hacerlo, tenía todo el poder y la autoridad, pero él entendió su plan, a lo que vino, y dio su vida y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nosotros podemos tener una actitud farisaica sin ni siquiera saberlo, sin ni siquiera meditarlo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿O qué pasa en la misma congregación? Yo no soy como ese hermano. Míralo, dice que es un líder. O míralo, dice que es un hermano, se sienta al lado de mí, pero mira lo que andaba pecando allá, y mira lo que andaba haciendo esto, aquello, y míralo, pero con una actitud equivocada. Se tiene que exhortar al pecado, amén. Se tiene que corregir el pecado, amén, con amor y misericordia, pero no yendo con esa actitud como yo me creo mejor porque yo no hago eso. Es una actitud farisaica, porque probablemente no hacemos eso, pero probablemente hacemos algo más oculto a la congregación, y estamos fallando de la misma manera. Y se nos está olvidando que aún tenemos esa necesidad y que aún seguimos siendo pobres en espíritu, porque no estamos en un cuerpo glorificado aún, y dependemos de la gracia de Dios y su misericordia, por lo cual su palabra dice que su misericordia se renueva cada mañana, por lo cual no hemos sido consumidos. ¿Podemos tener una actitud farisaica? Podemos, si no tenemos cuidado. Dentro de nuestro corazón, ¿qué maquinamos? Dentro de los pensamientos, ¿qué tenemos para la humanidad perdida? Para la misma congregación. ¿No somos un cuerpo en Cristo, buscando la edificación de los unos y los otros y una santificación progresiva? Así no lo vamos a lograr. Así no lo vamos a lograr. ¿Por qué no mejor vamos y pedimos por ese hermano que Dios lo levante, por esa hermana que Dios le ayude? Si escuchamos que una hermana es chismosa, no tenemos que ir contándole al resto de la congregación: Señor, cambia su corazón. No pidamos que cambie su lengua, porque probablemente le pueden cortar la lengua a tal persona y puede escribirlo y mandarlo por WhatsApp. El chisme. Tenemos que pedir al corazón. Tenemos que pedir que cambie el corazón, porque podemos quitar los miembros, pero si el corazón no cambia, ¿de qué os vale? De nada. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Yo no soy como aquel mundano, yo no soy como aquel hermano. Cuidado con una actitud farisaica, dependiendo de nuestra autosuficiencia, creyéndonos como hijos de Dios y no teniendo esa actitud como un publicano que ni siquiera se atrevía a levantar la mirada. Hermanos, yo no sé ustedes, pero cuando se entonan alabanzas hablando de la santidad de Dios, hablando del poder de Dios, hablando de la omnipresencia de Dios, de la omnipotencia de Dios, hablando de su soberanía, muchas veces es solamente inclinarte y decir: Señor, tú eres todopoderoso. ¿Qué puedo decir yo que te puede impresionar? ¿Qué puedo yo cantar que te puede impresionar? Es solamente tener una actitud, como decir, hermano, humilde, y decir: tú eres el único Señor. Tú eres al que venimos a adorar, a exaltar. Tú eres el único que se lleva la gloria. Una actitud humilde, en reverencia. Dijo una persona, no recuerdo si fue Charles Spurgeon, dijo: yo estoy tan ocupado corrigiendo mis propios o luchando con mis propios pecados como para poner y perder tiempo y tratar de corregir y tratar de criticar los pecados de un hermano. Yo estoy tan ocupado
luchando con mi carne, con mi yo, con mi autosuficiencia, con mi orgullo, con mi soberbia, con mi altivez, como para ir tratando de criticar al resto de la congregación. No va de la mano. No podemos nosotros muchas veces contener lo que nosotros tenemos dentro y queremos tratar de contener lo externo que está en otras personas. No podemos, hermanos. Nosotros, la frase, pastor, cuidado de tirar piedras a un techo cuando el de nosotros puede ser de cristal. Cuidado con tirar piedras a una casa cuando nuestro techo puede ser de cristal. Probablemente no va a ocupar de una piedra para romperse, sino una pluma va a ser suficiente. Amén. Tenemos que tener cuidado. El fariseo se creía autosuficiente, se creía rico, se creía que todo lo podía y se creía que tenía el favor de Dios, pero realmente no tenía absolutamente nada. No tenía nada. El publicano, dependiente de Dios, se creía pobre, se creía que no tenía nada de cómo impresionar a Dios y era totalmente rico, como lo dice Efesios 1:3. Él tenía el favor de Dios sin poder decir una palabra. Él tenía el favor de Dios. Ese ejemplo, actitud farisaica o una actitud de un publicano, humilde, sumiso. Amén. Solamente para nosotros escudriñar y saber cómo tenemos que trabajar con nuestro corazón. Vamos a otro ejemplo bíblico. ¿Qué les parece si vamos al Antiguo Testamento y vamos al capítulo 4 del libro de Daniel? Daniel capítulo 4. Vamos a mirar el versículo 29 al versículo 33. Daniel capítulo 4. ¿Estamos ahí? Amén. Dice la palabra de la siguiente manera: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses. Paseándose en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Dice el 33: en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres. Comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Creo que si nosotros leyésemos esta historia solamente, se explica a sí misma. Se explica a sí misma. Prácticamente estamos viendo lo mismo. Prácticamente estamos viendo una persona que se creía autosuficiente y aún tuvo el descaro, ¿no?, de decir esto: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Qué estamos viendo? Una persona aparentemente rica monetariamente, sí, porque tenía un palacio, pero también una persona que se creía autosuficiente. Decimos nosotros en México, ¿no? Se creía la última Coca-Cola del desierto. Se creía eso. Se creía que todo lo podía. Se creía que él tenía el poder, que él tenía el dominio, que él era autoritativo, que él era la máxima autoridad, que él era el soberano. Que él era eso. Que él era eso. Soberbia, altivez, rico, pero realmente no tenía absolutamente nada. Y bastó solamente con que Dios llevase a cabo lo que ya se había comentado en capítulos anteriores, cuando le dijo él, ¿verdad?, la advertencia y lo que iba a acontecer si él no tenía un arrepentimiento genuino. Amén. Pero ¿saben algo interesante? Que aquí en este caso fue un tanto diferente. Porque si nosotros seguimos leyendo o si vemos lo que dice Daniel, nosotros sabemos cómo termina realmente la historia de Nabucodonosor. Y él terminó siendo
un rico monetariamente, pero también un pobre espiritualmente. Que él cayó en sí, que él captó realmente su estado de espiritualidad, que él con su poder, con su palacio, con su army, con su ejército, no podía hacer nada sin la mano del Altísimo. Él terminó dependiendo de la mano de Dios y todo se le fue devuelto. ¿Y cuál fue su reacción? Vamos a 34 al 37. Dice de la siguiente manera: mas el fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él no era él mismo, Nabucodonosor, el que decía que el poder y la majestad era para él. No era él esa persona que tenía ese pensamiento equivocado. ¿Y qué está diciendo ahora? Totalmente lo contrario. Dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores, mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Y mayor grandeza me fue añadida. ¿Tiene Dios el problema con que una persona sea grande? No, en lo absoluto. ¿O no le dijo a Dios a Abraham en el Antiguo Testamento: haré de ti una nación grande? ¿Tiene Dios problema con una persona que sobresalga en algún área? En lo más mínimo, no. El problema es qué es lo que radica en el corazón, o qué es lo que mueve ciertas acciones, o qué es lo que está motivando cierto plan en nuestra mente. Dice el 37: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Él experimentó en carne propia sus palabras. Él podía ser un testimonio palpable de lo que acabamos de leer, porque él pasó justamente por todo esto, soberbio y altivo, y terminó en el campo con las bestias. Reconoció que no tenía nada en sí mismo, que no era autosuficiente, que dependía de alguien más poderoso. Terminó siendo engrandecido. ¿Qué enseñanza, hermanos, para nosotros? ¿Qué enseñanza para nosotros? Cuando una persona es humilde, cuando una persona es sencilla, cuando una persona depende realmente de Dios. Yo en varias ocasiones hemos comentado con los jóvenes: Dios no tiene problema con que tú salgas adelante. No, esfuérzate, trabaja, estudia, invierte bien tu dinero, pero que nunca sea la motivación el querer hacerte rico y olvidarte de Dios, porque entonces ya caemos en un problema. Pero no, tenemos proverbios que lo refuerzan. Proverbios 6 dice: la hormiga, no teniendo ni juez, ni capataz, ni gobernante, ni jefe, ella se prepara en el verano para el invierno. Usemos bien el tiempo, jóvenes, usemos bien el tiempo. Ciertamente Dios tiene discípulos y creyentes pobres materialmente hablando, pero también tiene personas ricas que van a ser levantadas juntamente con nosotros, porque no pusieron su corazón ahí, no pusieron su corazón en las riquezas. Fueron diligentes, se esforzaron, nunca se salieron del parámetro de Dios, hicieron las cosas bien y hubo resultados beneficiosos para su vida. No tiene ningún problema Dios con eso, si no, no hubiera añadido grandeza a la vida de Nabucodonosor. ¿Qué le faltaba a Nabucodonosor? Tenía ejército, tenía palacio, no tenía una de las 7 maravillas más hermosas del mundo antiguo, los jardines colgantes, que hasta hoy en día se menciona. ¿Qué le faltaba a Nabucodonosor? Nada, y aún así le fue añadido a su grandeza. Dios no tiene problema con eso. Dios tiene problema con la actitud farisaica y la actitud que yo me creo autosuficiente y que todo lo puedo,
Cuando nosotros sacamos a Dios del plan y creemos que estamos bien, tanto monetariamente, y que nuestra casa está saliendo adelante por nuestras fuerzas, porque me levanto, porque trabajo, porque emprendo, porque hago esto, porque vendo, porque construyo, y nos olvidamos de Dios, viene a cobrar vida lo que dice Salmos: ¿de qué sirve que el hombre edifique la casa si Jehová no está ahí? ¿De qué sirve? ¿De qué servía Nabucodonosor que tuviese todo lo que tenía si no tenía realmente lo que necesitaba? Y lo único que tenía que tener, lo más importante, porque podía faltar todo lo demás, pero si estaba Dios, lo tenía todo. ¿De qué sirve? La palabra lo dice: ¿de qué sirve al hombre ganarse el mundo si al final su alma se pierde? ¿De qué sirve, hermanos? ¿De qué os vale? Absolutamente de nada. Vamos a ir a un ejemplo más. Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 6. Hechos capítulo 3, versículos del 1 al 6. Dice la palabra de la siguiente manera, Hechos 3 del 1 al 6, la curación de un cojo. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Dice el 6: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Estamos en la historia, ¿no?, de Pedro y Juan, y estamos con dos discípulos y creyentes oculares de Cristo, tanto en su ascensión, en su resurrección, en su camino, en su ministerio terrenal. Estuvieron con él, lo palparon, lo tocaron, lo miraron, lo escucharon, comieron con él. Estamos frente a ellos, pero así como su maestro, que no tenía dónde recostar su cabeza, como lo dice Jesús, ellos dicen: no tengo ni oro ni plata. Había una persona necesitada, no teniendo oro ni plata, le dijo: en el nombre de Jesucristo te doy, levántate y anda. Eran pobres materialmente hablando, pero eran ricos porque tenían el favor de Dios. Eran pobres porque no tenían probablemente dónde recostar su cabeza como Jesús, pero tenían el favor de Dios y el poder de Dios. No sanaba a los enfermos cuando Pedro caminaba a través de la sombra. No era Pedro, era la sombra, era el favor de Dios. Era una riqueza más impresionante y más valorada que dinero, que cosas materiales. Algo que no se puede comprar, ni aún teniendo las millonadas que tiene Elon Musk. Elon Musk, una persona aparentemente rica, pero si no tiene el favor de Dios, ¿de qué les vale todo eso? ¿Qué se le puede envidiar a una persona que sabemos que la vida va a ser fugaz en esta tierra, que es de corto tiempo, que es muy efímero, que es como la neblina, como platicábamos con los jóvenes? ¿Qué se le puede envidiar a una persona que hoy en día goza de ciertas cosas materiales, pero en la vida venidera sabemos cuál es su final si no hay un arrepentimiento genuino de sus pecados y pone su fe en Cristo Jesús? No se le puede envidiar absolutamente nada, ni desear ese tipo de vida, porque nosotros sabemos cuál es el final. Qué más hermoso es estar contento con lo que tenemos, disfrutar a nuestra familia hoy que tenemos tiempo, que podemos, a nuestros hijos, y vivir bajo la voluntad de Dios. ¿No es eso más valioso y más importante que todas estas cosas que podemos comprar con dinero? ¿No es esto más preciado lo que Dios nos da que lo que podemos ganar con nuestras propias manos? Construyendo, edificando palacios, teniendo carros, es más importante. ¿Saben cuándo lo miramos que tiene más valor? Cuando es demasiado tarde, como platicábamos con los jóvenes. Cuando la persona ya no está, cuando falta el padre, cuando falta la madre, cuando falta el hijo. Ahí es cuando venimos a darnos de cuenta que lo más importante era lo que teníamos y ahora lo hemos perdido por darle más tiempo a algo que no tenía
el verdadero valor. En una ocasión le comenté a mi esposa, le dije, si tú miras que yo me estoy desviando y estoy poniendo más empeño a mi trabajo que ustedes, por favor, no le dije jálame de las orejas, pero le dije házmelo saber, porque probablemente yo no lo voy a ver, pero tú que estás ahí aparte de mí, házmelo saber y dime, ¿sabes qué? Te estás enfocando mucho en el trabajo y vente con nosotros, porque ese niño que anda por ahí caminando, aquella bebé, mi esposa, son más importantes que todo lo que yo pueda tener materialmente. Es mucho más importante para cada uno de ustedes, que no se nos pierda eso de la mente. ¿Qué más podemos ver en este ejemplo? Que una persona pobre materialmente puede ser pobre en ese estado, pero puede tener palabras sabias y edificar cuando hay una necesidad. Ellos satisfacieron una necesidad. Esa persona estaba en necesidad, el que estaba ahí pidiendo dinero, y ellos satisfacieron esa necesidad. Cuando nosotros estamos frente a una situación, probablemente no tenemos todo el dinero del mundo para ir resolviendo los problemas de nuestra familia o de nuestros hermanos, pero tenemos palabras conforme a la palabra de Dios y podemos compartirlas. Todos enfrentamos momentos así, ¿o no? Todos enfrentamos momentos de dificultad donde vemos que no tenemos la salida o que no vemos la salida, pero viene una palabra de aliento conforme a la palabra. Viene una palabra de aliento diciendo, hey, ¿sabes que yo estoy contigo? Estoy pidiendo a Dios por ti, estoy orando juntamente contigo, no estamos solos. Y eso puede recobrar ánimo más que lo monetario. ¿Saben algo más importante también? O no más importante, pero también algo importante: el ejemplo. Probablemente no podamos darle a nuestros hijos y jóvenes, probablemente sus padres no le puedan dar a ustedes lo que ustedes más quieren: el último iPhone, los últimos tenis de moda, un carro del año. Probablemente no les pueden dar unas vacaciones a fin de año o cada mes, qué sé yo, pero le pueden dar algo más importante que todas esas cosas que se desvanecen y se pierden. ¿Saben qué? Un ejemplo conforme a la palabra y consejos sabios. ¿O no dice Proverbios: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la corrección de tu madre? ¿Qué es más importante, jóvenes, para ustedes? ¿Lo monetario? ¿Carros, tenis, ropa, teléfono, cosas que se esfuman con el tiempo y dejan de servir? ¿O una vida llena de consejos sabios que los pueden dirigir por un buen camino? Y que sea lo que dice Salmos, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es más importante, es mucho más importante. Hermanos, con la bienaventuranza bienaventurados los pobres en espíritu, se está hablando de una total bancarrota espiritual, que nosotros no tenemos nada que presentarnos ante Dios para ganar el favor de Dios, para heredar el reino de los cielos. No tenemos nada que seamos autosuficientes para ganarnos el favor de Dios, sino poner toda la mirada en Cristo Jesús, toda nuestra fe en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, aquel que lo hizo todo posible. Si yo trajese un mensaje así y dijera lo siguiente: Jesús no vino para darnos riquezas materiales, sino salvación y vida eterna, el evangelio de la prosperidad no estaría de acuerdo en lo absoluto y me apedrearían, y a cada persona que se parara frente a ellos lo terminaran sacando, porque no va de la mano con lo que ellos piensan. Ellos piensan que Jesús vino a que nosotros seamos ricos. Él se hizo pobre siendo rico para que nosotros seamos ricos. Eso es lo que ellos piensan, pero omiten el espíritu, omiten que somos pobres en espíritu, y ellos solamente se enfocan en las riquezas materiales. Jesús no vino para que nosotros cumpliésemos nuestros sueños. Jesús no vino para que nosotros tengamos superación personal. Jesús no vino para que nosotros tengamos éxito. Yo no quiero que esta noche ustedes salgan con la motivación de montar una empresa. Yo no quiero que ustedes salgan con la motivación de que quieren ser ricos y hacer 50 negocios y ganar no sé qué tanto dinero. Yo quiero que salgamos reconociendo nuestra necesidad y que nos agarremos más de Dios, porque somos pobres en espíritu y no tenemos absolutamente nada para con Dios para ganar su favor, si no fuera por su gracia y su misericordia. Si no fuese por eso, estamos totalmente perdidos. Esa pobreza espiritual es de la que se está hablando. Esa pobreza espiritual.
probablemente podamos decir, yo no tengo ese pensamiento. Probablemente podamos decir, yo no pienso de esa manera, como pensaba Nabucodonosor. Probablemente podamos decir, yo no pienso que yo todo lo he creado por mi propia fuerza. Yo sé que es de Dios, yo sé que viene de la mano de Dios, y yo tengo eso bien claro. Pero vamos un poquito más profundo y más personal. En este mundo hoy en día se dice, yo crío a mis hijos como a mí me da la gana, porque son míos. Se escucha muchas veces ese dicho. Y nosotros no podemos tener el pensamiento que tenía Nabucodonosor y decir, todo lo he creado yo, todo ha sido por mi fuerza. Probablemente no lo tenemos y es bueno. Pero cuando viene a la palabra y nosotros tenemos unas pautas que seguir y cómo educar a nuestros hijos, ¿lo estamos haciendo así? ¿O lo estamos haciendo a nuestra manera? Prácticamente estamos teniendo la misma actitud que Nabucodonosor. Es a mi manera, no es a la manera de Dios. O nuestro matrimonio es a mi manera, no es a la manera de Dios. Y ahí ya vamos con esa misma actitud de Nabucodonosor, creyéndonos autosuficientes en nuestra manera de vivir, en nuestros hogares, en nuestra familia, y no siguiendo los consejos de Dios. Y es también peligroso, es también muy peligroso, y nuestro final puede ser muy desastroso y con muchas consecuencias. Amén. Hermanos, agarrémonos más de Dios, pongamos más nuestra mirada en Dios. No somos autosuficientes. Este mundo te dice, saca el campeón que hay dentro de ti, pero Jesús te dice, humíllate. Este mundo te dice, tú todo lo puedes, tú eres poderoso, tú eres inteligente, tú todo lo puedes, pero Jesús dice, sin mí nada puedes hacer. Este mundo te dice, ve, emprende, ve, trabaja, ve, edifica, ve, construye. Pero Jesús dice, sean siervos humildes. Las bienaventuranzas no van de la mano con el pensamiento mundano que vemos hoy en día. ¿A qué nos vamos a inclinar? ¿A la palabra de Dios o a un mundo corrompido por el pecado y caído, y que es pobre tanto espiritualmente y que no tiene el favor de Dios, que se cree autosuficiente, o una congregación que se agarra de la mano de Dios y sabe que la fuerza solamente viene de Él? Amén. Demos gracias a Dios, hermanos, por esta pequeña enseñanza, y vamos a ponernos de pie para que Dios nos ayude a poner esto en práctica y a saber que no tenemos nada que ofrecerle a Dios, que si no fuese por su favor y su misericordia estaríamos totalmente acabados. Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús, mi Rey, a través de su Espíritu Santo, Señor. Papá, sé que probablemente, mi Dios, soy torpe en ocasiones, mi Dios, para expresarme de la manera que quiero, Señor, y traer este mensaje a mis hermanos. Pero usted sabe, Padre, las intenciones, mi Dios, y es con la mayor finalidad de poder, mi Dios, enfrentarnos a su palabra, Señor, ponernos de frente a su palabra, mi Dios, y que usted sea quien nos hable, Señor, que usted sea, Padre, quien nos quite, mi Dios amado, todas las actitudes que no van conforme a su palabra, y que nos vaya formando poco a poco a la imagen perfecta de ese varón que es su Hijo amado, Señor. Papá, en el nombre de Jesús, a través del Espíritu Santo, le pedimos que nos ayude a recordar cada día, Señor amado, que no somos autosuficientes, que dependemos cada día, cada segundo, cada respiro que damos, mi Dios, viene de usted, y dependemos solamente de usted, mi Dios. Gracias, Señor amado, ayúdenos a poder llevar a cabo, Señor, estos consejos y poder tener en claridad, mi Dios, qué es lo que realmente importa.